Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, algunos historiadores de la historia de nuestro país han señalado que el inicio de nuestra patria, el inicio de México como lo conocemos, tuvo su origen en un desplazamiento de los mexicanos de Aztlán que se movieron al centro de la República, según algunos de estos historiadores, porque las condiciones ambientales de su lugar de origen ya no eran viables para la vida misma. En nuestro país, en los últimos años, se ha ido generando un amplísimo consenso entre la sociedad, entre las distintas fuerzas políticas y también entre las instituciones del poder público para fortalecer la salvaguarda de los derechos humanos. Durante los últimos años, importantes reformas se han realizado en el marco jurídico nacional y un claro ejemplo de ello, de esta afirmación, es la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 relativa a la nueva conceptualización de los derechos humanos en nuestro orden jurídico nacional. Por este motivo es que resulta preocupante que no exista en nuestro marco normativo una sola línea que regule las políticas y las acciones del Estado mexicano respecto a la atención al desplazamiento interno de la población. Y es preocupante porque se trata de un fenómeno sociodemográfico que afecta los derechos fundamentales de los individuos y de las comunidades. Y este fenómeno se ha ido incrementando en los últimos años en diversas entidades federativas en todo el territorio nacional. Muchos de los senadores aquí presentes no me dejarán mentir, porque en sus propios estados es donde se está viviendo de manera más exacerbada el fenómeno del desplazamiento interno. Por eso, mediante el impulso de esta ley, se busca brindar atención a las personas y grupos que sufren de este tipo de desplazamiento, el cual es una forma de migración que se caracteriza por ser involuntaria. Es una migración forzosa que obliga a las personas a huir de sus hogares por temor, un temor fundado de una amenaza directa o inmediata a la vida, a la seguridad o a la libertad, o porque simplemente han sido ya objeto de violaciones graves a sus derechos humanos y por eso deciden dejar su lugar de origen. Permítanme darles algunos datos sobre el desplazamiento interno que aporta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. La ACNUR, que nació hace cerca de 52 años justamente para atender el tema de los refugiados, hoy reconoce que el fenómeno del desplazamiento en el mundo es mayor que el fenómeno de los refugiados. Es decir, hoy en el mundo existen cerca de 16.2 millones de refugiados, pero al mismo tiempo, hoy en el mundo existen 27.5 millones de personas desplazadas en sus respectivos países. En México, como el problema no lo reconocemos, como el problema hemos optado por decidir que no existe, no tenemos datos oficiales sobre cuántos mexicanos o cuántas mexicanas han sido desplazadas de su lugar de origen. Sin embargo, hay quienes sí se han preocupado del asunto. Una de estas instituciones es el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que está, imagínense, en Noruega, que el 19 de abril de este mismo año publicó un reporte global de desplazados internos, y en ese reporte establece y sostiene que en México son 160,000 personas que se han visto obligadas, amenazadas, y por eso han dejado su lugar de origen. De esas 160,000 personas, 26,500 se desplazaron en este año que hoy está llegando casi a su fin. En este mismo reporte se establece que los estados con mayor número de desplazados debido a la violencia son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz. Pero también hay otras causales de desplazamiento que existe en los estados de Guerrero, de Oaxaca y por supuesto en el estado de Chiapas, que por otras causas también han generado este fenómeno tan grave y tan poco visible en la agenda política de nuestra nación. Solamente en Chiapas hay 20,000 indígenas desplazados por diferentes causas. Una de ellas
el conflicto zapatista, que desde el 94 empezó a expulsar a chiapanecos y chiapanecas de sus propias comunidades. Esta afectación, las afectaciones que genera este fenómeno a los derechos humanos es tan grave que se considera de particular interés prevenir el desplazamiento, pero en su caso, cuando ya ocurrió, es atenderlo y ofrecer soluciones duraderas. No es para menos, porque se trata de un problema en el cual las personas se ven obligadas a huir y abandonar con su hogar pues todas sus pertenencias, su cultura e incluso su identidad. Por eso consideramos que es un deber del Estado garantizar la seguridad personal y familiar y patrimonial, así como velar por la posibilidad de gozar plena y absolutamente de los derechos fundamentales de todo ser humano en cualquier circunstancia. Por eso, esta ley que el día de hoy presento a nombre propio y de mi grupo parlamentario, lo que busca es atender lo que se ha desatendido. Lo que busca es hacer visible lo que durante muchos años ha sido invisible. Y esto es el número tan importante, tan alarmante, tan lastimoso de personas internamente desplazadas en nuestro país. Por eso nosotros atendimos y leímos con mucho cuidado también en la parte del Pacto por México, en el punto 30, donde se habla de ejecutar una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano, pues que se incluya también el asunto de los desplazados. Por eso, compañeras y compañeros senadores, legislar sobre desplazamiento no solamente habla de legislar en un ámbito de vanguardia y en un asunto progresista, también habla de nuestra voluntad de legislar de conformidad con la realidad y las necesidades en materia de derechos humanos de todos nuestros representados. Es cuanto, senador presidente.